Nos toca hoy hablar sobre la segmentación de mercados. Pocos instrumentos de comercialización son tan importantes como las estrategias de segmentación que tienen que tener las empresas, que les permite graduar y desarrollar su oferta a la medida específica de lo que son sus públicos. La primera pregunta a manera de introducción que podemos considerar ¿es necesario o todas las empresas deben realmente practicar o realizar segmentación? La respuesta es no. Uno puede operar en el mercado, puede desarrollar ofertas genéricas y esperando que todos sus públicos realmente compren el producto que está a disposición. Quedamos pendientes y a la espera de que nuestro consumidor vengan todos y se agolpen en nuestro negocio para adquirir sus bienes y servicios. Veamos algunas imágenes que nos permiten clarificar realmente cómo la diversidad en términos de sexo, de edad, de ocupación, de lugares, de personas, de situaciones, de comercio, de tamaños de organizaciones, como lo estamos viendo en estas imágenes, distintos criterios y posibilidades de segmentación que nos van a facilitar nuevamente hacer una oferta a la medida de nuestros segmentos. Un segundo interrogante que tenemos es, ¿puedo utilizar la segmentación para mejorar realmente la situación de la empresa? Bueno, también en este caso la respuesta es sí. Obviamente, si yo conozco a quiénes me voy a dirigir, las particularidades, qué, cómo, cuántos, dónde están, quiénes son, qué preferencias tienen, cómo lo van a pagar, cómo lo van a usar, cuántos lo van a utilizar, si es un producto individual o un producto familiar. Si empiezo y tengo perfecto conocimiento de las características diferenciadoras realmente que tiene mi mercado, le voy a desarrollar un producto a la medida de esa demanda. Y por supuesto, si yo desarrollo un producto a la medida de esa demanda, puedo quedarme con un diferencial de precio porque el consumidor se siente perfectamente atendido porque está recibiendo lo que él desea y nosotros, la organización, está cumpliendo eficientemente el propósito que tiene en la comunidad. Veamos ahora los criterios de segmentación. Si bien son diferentes los criterios de segmentación y debemos usarlo a la medida de la organización o de las empresas realmente o para profundizar el mercado, en particular vamos a profundizar la segmentación socioeconómica, que es la que nos permite categorizar y agrupar el mercado en función de estratos sociales, clases sociales, segmentos de mercado. Esa segmentación socioeconómica tiene una explicación y tiene un fundamento, que es primero, probablemente si nosotros quisiéramos saber y conocer realmente en los hogares o en las personas cuál es el mejor indicador de consumo o de gasto, nos interesaría saber el ingreso. Pero el ingreso es una variable muy sensible realmente para captarla en el mercado. La gente, el consumidor tiende a veces a no informar lo que corresponde, a veces cuando nosotros le llevamos al ama de casa tiende a no decirlo porque no conoce los ingresos del hogar o lo que gana su marido. Bueno, hay diversas circunstancias. Entonces se utiliza lo que son los niveles socioeconómicos. La segmentación por NSE, por niveles socioeconómicos, es a diferencia del ingreso, que era una variable estática porque es el conjunto de dinero que él cobró en el último mes, la segmentación socioeconómica es una variable dinámica porque integra el patrimonio de la familia que tuvo en todo su desarrollo, integra la educación realmente que se adquirió durante un montón de tiempo, integra la cantidad de posesiones, los niveles de cobertura del hogar y cuántos aportantes existen en la familia. Entonces, esa variable dinámica que realmente nos referíamos intenta categorizar y reflejar qué estrato social o cosegmento pertenece a una familia. Entonces, si yo estoy hablando de un segmento de estrato alto, es esperable pensar que esa persona tiene vehículos, tiene una gran capacidad adquisitiva en términos de bienes, del ocio, de esparcimiento, los hijos van a establecimiento privado, entonces se puede caracterizar realmente el estrato alto con esas capacidades de consumo y de gasto.
Veamos ahora en el gráfico cómo son los segmentos socioeconómicos de mercado para poder entenderlos. En este cuadro vemos que a la izquierda tenemos las variables identificadoras realmente de los segmentos, que son primero NSE, que es el nivel socioeconómico, la segunda fila son los porcentajes, la tercera es la educación típica, después viene la ocupación típica, la cantidad de posesión de bienes. Acá reflejamos en una cartera de 18 bienes que van desde la televisión satelital a microondas o a la posibilidad de poner de teléfono fijo, y por último la posesión de automóviles. Y en el eje horizontal vemos la cantidad de segmentos de mercado. Ahí podemos ver AB, C1, C2, C3, D1, D2 y E. Eso significa de que los segmentos van decreciendo de izquierda a derecha. Para ser más fácilmente identificable realmente cómo son los segmentos, vamos a particularizar, vamos a ver lo que es un segmento C1. Este segmento C1, que estamos viendo en pantalla, constituyen el 8% de las personas que hay en una ciudad, o de las familias, podemos tomarlo también como familia. La educación típica de ese segmento o de esa familia es educación desde universitaria a terciaria. ¿Cuáles son las actividades que desarrollan o su ocupación típica? Profesionales independientes y autónomos. Tienen acceso a una cartera de 11 bienes sobre 18, y casi la 3/4 parte de esa familia tienen vehículo. Veamos ahora, o sea, ya nos queda claro realmente lo que es un segmento C1 que tiene una buena capacidad adquisitiva y un buen acceso a bienes y servicios. Veamos ahora otro de los segmentos de mercado, que es el segmento D1. El segmento D1 son casi 28%, dice acá en la gráfica, son casi un porcentaje muy alto, realmente es el segmento más cuantitativamente importante realmente en una sociedad. La educación típica de ese segmento es de educación secundaria incompleta, secundaria completa. La ocupación son desde jubilados a obrero especializado y sector público. Acceden a 5 bienes de esa cartera de 18 que mencionábamos anteriormente, y solo el 5% tienen vehículo. Podemos ver, comparando el segmento C1 con el segmento D1, que son significativamente diferentes y van a tener comportamientos diferentes en el mercado. Entonces, la empresa, si le interesa ofrecerle bienes y servicios al segmento C1, va a tener que tener surtido, calidad, oferta personalizada, un estilo de negocio, marcas y otro gran conjunto de herramientas y elementos de marketing diferente del segmento D1, que va a pasar más por precios masivos, grandes facilidades de pago, cuenta corriente y un montón de características, marcas genéricas, muchos locales realmente para poder proveerse los bienes, entonces que son los que caracterizan los segmentos masivos. Veamos ahora todos los segmentos realmente de mercado, como son en una comunidad. Bueno, veamos ahora la aplicación práctica de la herramienta de segmentación por nivel socioeconómico. En este cuadro de penetración de bienes por nivel socioeconómico, vemos la cartera de la totalidad de los bienes realmente que se acceden en el hogar. En la primera columna apreciamos el porcentaje de penetración que tienen realmente de esos bienes en la sociedad, en este caso para nuestro Gran Resistencia y Corrientes, y en las distintas columnas tienen el nivel de penetración de bienes por nivel socioeconómico. A manera de ejemplo, tomemos el lavarropa automático, que en la primera columna vemos que tiene el 54% de penetración, o sea que esto nos explica que es un bien que es usado por la casi más de la mitad realmente del mercado. Y ahora veamos a nivel individual. En el segmento AB, que es el segmento premium, el 95% de los hogares que están en ese estrato tienen el lavarropa automático. En el segmento C1 es 92%, en el segmento C3 67%, hasta llegar en el segmento E con 26%. Si nosotros fuéramos los gerentes de una empresa de electrodomésticos y queremos saber realmente los niveles de penetración o desarrollar realmente alguna estrategia comercial para colocar lavarropas,
yo sé que puedo crecer en los segmentos D1, D2 y E, que tienen hoy posesiones del 44, 25 y 26%. Es mucho menos lo que puedo crecer en los segmentos superiores, pero porque casi todos ellos tienen lavarropas automático. La primera alternativa. La segunda lectura que podemos dar a esto, seguimos con el ejemplo del lavarropas automático. El estrato AB, 95% tienen lavarropas. Eso sí, me permite a mí concluir que no voy a poder venderle lavarropa al estrato alto. Bueno, es una lectura rápida, o que podría venderle solo el 5% que no lo tiene. Pero la otra alternativa que puedo considerar es que puedo poner productos con última tecnología, con últimos accesorios, que hagan y que le generen lo que se llama la obsolescencia al consumidor. Entonces se desprende de un bien realmente que tiene menos prestaciones para un bien realmente que se le están ofreciendo mayores posibilidades de uso. Síntesis de todo lo visto en este video. Vimos la importancia de la segmentación, vimos la utilidad. Yo voy a ser mucho más eficiente, voy a tener más recursos para la organización en la medida que pueda adaptarme a los requerimientos de cada segmento de mercado. Vimos el criterio de segmentación, cómo utilizar. Nos queda como tarea para el hogar la utilización del software de segmentación de mercado, que nos permite calcular y determinar específicamente para las ciudades de gran resistencia y de Corrientes cuáles son el tamaño específico del mercado. Podemos calcular la cantidad de bienes, podemos determinar la cantidad de personas que determinan el tamaño del mercado objetivo. En la próxima clase hablaremos de planificación estratégica, otro de los temas centrales realmente del marketing.